El abismo de la eternidad. Había una pequeña y aislada aldea llamada Lisenberg, situada en lo profundo de un espeso bosque. Los habitantes de Lisenberg vivían en relativa paz, aislados del mundo exterior. Sin embargo, la aldea guardaba un oscuro secreto que atormentaba a sus habitantes durante generaciones. Un abismo gigantesco que se encontraba en el corazón del bosque, conocido como el Abismo de la Eternidad. Era un lugar temido y evitado por todos. La leyenda decía que el abismo era una puerta al más allá, un abismo sin fondo que consumía todo lo que se aventurara en él. El temor a la muerte, a lo desconocido y al dolor era palpable entre los aldeanos, y el abismo era el epicentro de sus pesadillas. Por la noche, la aldea se sumía en la oscuridad, y el viento ululaba como un lamento desde el bosque, aumentando el miedo que ya de por sí sentían. En Lisenberg, existía una tradición macabra que mantenía viva la memoria del abismo. Cada generación, un joven valiente era elegido para enfrentar su miedo y aventurarse en las profundidades del bosque. Debía adentrarse en el abismo y permanecer allí durante una noche entera. Nadie sabía lo que sucedía realmente dentro del abismo, ya que ninguno de los jóvenes había regresado jamás. Pero esta tradición se mantenía como una forma de aplacar el temor colectivo y, quizás, de encontrar respuestas sobre lo que había más allá de la vida. Un año, un joven llamado Eric fue el elegido para enfrentar el abismo. Apenas tenía 18 años y, aunque el temor lo consumía, sabía que no podía negarse a esta antigua tradición. Los aldeanos se reunieron en el corazón del bosque, junto al abismo, para despedir a Eric. La noche cayó sobre el bosque, y la oscuridad era absoluta. Eric, con una antorcha en la mano, dio su último vistazo a los aldeanos antes de adentrarse en el abismo. El sonido de sus pasos resonaba como latidos de corazón en la inmensa negrura. El miedo a lo desconocido se apoderó de él mientras avanzaba hacia el abismo sin fin. Dentro del abismo, Eric se encontró en un mundo surreal y aterrador. Sus sentidos parecían distorsionarse. Visiones de sus seres queridos fallecidos lo atormentaban, y el dolor se apoderaba de su cuerpo en formas inimaginables. Los gritos de sufrimiento llenaban el aire, mientras las sombras se retorcían y se deformaban a su alrededor. Eric experimentó el miedo a la muerte y al dolor de una manera que jamás habría imaginado. Mientras deambulaba en este reino sobrenatural, Eric se dio cuenta de que no estaba solo. Entidades misteriosas lo observaban desde las sombras, murmurando palabras ininteligibles y susurrando secretos oscuros. El miedo a lo sobrenatural se apoderó de él cuando estas figuras comenzaron a acercarse, extendiendo manos frías hacia él. Horas que parecieron eternas pasaron en el abismo, y Eric luchaba por mantener su cordura. Finalmente, el amanecer se acercaba, y las criaturas retrocedieron. Con un último esfuerzo, Eric salió del abismo y se encontró de nuevo en el bosque. Los aldeanos, sorprendidos y aliviados, lo recibieron al amanecer. Eric estaba completamente agotado, física y emocionalmente. Contó sus experiencias, pero no pudo explicar lo que había encontrado en el abismo. A medida que pasaron los días,
Eric comenzó a notar cambios en sí mismo. Pesadillas lo asaltaban cada noche y su salud se deterioraba. El abismo lo había marcado de una manera que ningún otro antes había sido marcado. Poco a poco, comenzó a perder la noción de la realidad, confundiendo los eventos del mundo real con las visiones del abismo. Finalmente, una noche, mientras deambulaba por el bosque, Eric desapareció por completo. Los aldeanos, temerosos de lo que podría haberle sucedido, organizaron una búsqueda desesperada, pero no hubo rastro de él. ¿Se convirtió en una leyenda más del abismo de la eternidad? Lisenberg siguió siendo una aldea aislada en medio del bosque, donde el miedo a la muerte, a lo desconocido, al dolor, a la oscuridad y a lo sobrenatural continuaron atormentando a sus habitantes. La tradición de enviar a un joven al abismo persistió, ya que el temor era parte inherente de su vida cotidiana. Y el misterio del abismo de la eternidad siguió sin resolverse, una puerta a un reino aterrador que se cernía sobre ellos, acechando en la oscuridad del bosque,